Ahora vamos a analizar el tema de la clasificación internacional de intervenciones de salud. Esto es distinto al Código Internacional de Enfermedades porque toma en cuenta otra faceta de lo que sucede en los servicios de salud, el cual es, una vez de que tienes el diagnóstico, cuál es el procedimiento que se utiliza para tratar de mejorar o hacer desaparecer el problema de salud que tiene la persona. Muchos profesionales en salud se quejan, por ejemplo, del CIE 11, donde dicen, pues yo no tengo el código de apendicectomía, por ejemplo. Entonces no puedo introducir lo que está sucediendo. Lo que pasa es de que los códigos están divididos en sectores y un código específico, el ICHI, por sus siglas en inglés, es el International Classification of Health Interventions, todavía se encuentra en fase beta. Ya tiene un desarrollo de más de 10 años, pero por un NXZ motivos de la Organización Mundial de la Salud en términos de personal, presupuesto, ahora la pandemia, se sigue dilatando el tema de la salida oficial de este codificador. En CIES tenemos aproximadamente unos 180 códigos para denotar las intervenciones en salud, especialmente quirúrgicas, que se realizan en nuestros establecimientos. Esas denominaciones no están estandarizadas, pero gracias a este clasificador ya las tenemos estandarizadas. Entonces, el uso de este ICHI no va a ser aún como lo vamos a utilizar el CIE 11, donde tenemos un explorador web y podemos extraer de ahí directamente, sino que está ahorita limitado a los códigos que se han introducido, que son de los más frecuentes en CIES, pero eso no significa de que sean comprensivos. Son una parte de lo que más se utiliza en la institución, pero si alguno de ustedes no encuentra un código de la intervención quirúrgica que va a realizar, sí va a haber una sección donde puedan poner esta es la intervención específica de mi especialidad y nosotros lo traduciremos al Código de Intervenciones en Salud Internacional, este código, para que pueda estar estandarizado y pueda entrar dentro de las estadísticas oficiales. Entonces, esta es una parte que se enlaza con el CIE 11. Vamos a tener una historia mucho más completa. Quizás en el futuro introduzcamos el CIF para ver funcionalidad y discapacidades, pero eso todavía es un proyecto, no hay todavía nada definido. Pero como ven, estamos caminando hacia la buena utilización de estos códigos, hacerles más fácil el registro y también volvernos un referente a nivel nacional de cómo se deberían manejar este tipo de codificaciones. El ICHI tiene tres ejes. Tiene primero el eje del destinatario, el eje en el lugar que significa dónde se va a llevar a cabo la acción. Esto puede ser un lugar anatómico, puede ser una función humana, puede ser una persona, puede ser un grupo o puede ser hasta una población. En general nos referimos acá a una sección del cuerpo humano. Por ejemplo, en este primer eje va a tomar en cuenta el estómago, el útero, la vagina, la próstata, etc. Entonces el código comienza detectando cuál es el lugar donde se va a hacer la intervención. Luego viene la acción que se va a realizar como intervención médica. Esta puede ser una prueba diagnóstica, puede ser
un tratamiento, puede ser gestión, información y asistencia. Entre los ejemplos podemos ver biopsia, una vacunación, etc. Entonces, como ven acá, estamos hablando de la acción que se está llevando adelante y no necesariamente de qué tipo de diagnóstico se está manejando. Y luego tenemos los medios, los procesos y los métodos. Entonces, desde el punto de vista de abordaje, los más frecuentemente utilizados son una colecistectomía, por ejemplo. Una colecistectomía puede ser abierta o puede ser laparoscópica. Entonces, cada procedimiento tiene una codificación distinta, porque sabemos que una colecistectomía tiene distintos desenlaces. Está recomendada para ciertos grupos poblacionales con ciertos niveles de riesgo versus una laparoscópica que tiene otra clasificación. Entonces, nosotros necesitamos estandarizar cuántas laparoscópicas se hacen realmente, cuántas abiertas y enlazar esa información con los desenlaces del paciente. ¿A quién le fue mejor? ¿A quién le fue peor? Todos esos temas de investigación que necesitamos activarlos y solamente va a ser posible si tenemos registros íntegros, ya no registros estructurados, porque en estos momentos estos datos se encuentran sin estructura en las bases de datos de CIES. Y estos códigos nos van a permitir meter estructura y por lo tanto hacer que sean analizables. También se introduce la técnica, puede ser por radiación, puede ser resonancia, puede ser una excisión, etc. Y el método a través del cual se lo lleva adelante. Entonces, es un código, es más sencillo que el código CIE 11, pero tiene unas agrupaciones muy interesantes para tomar en cuenta y considerar. Entonces, el CIE 11 tiene una estructura que refleja aspectos importantes de las enfermedades. En general, esa estructura no ha cambiado en el tiempo, se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? En muchos casos para permitir que la información pasada no sea completamente desactualizada y básicamente sea tan diferente que ya no se puede enlazar con la información nueva. Entonces es un equilibrio entre ambas fuerzas. Una fuerza de hacer cambios más radicales que potencialmente sean más coherentes para una era digital versus no hacer cambios tan duros y drásticos que ya no permitan que la información que tantos años se ha capturado con los CIEs anteriores deje de ser posible hacer un enlace. Entonces, los capítulos no pretenden delimitar áreas del conocimiento experto médico o dominios de especialidades, sino que tratan de ser algo más generales. Y tienen categorías. El CIES tiene categorías para enfermedades, para trastornos, para síndromes, para signos, síntomas, para resultados clínicos anormales, para traumatismos, para causas externas de movilidad y mortalidad, para factores que influyen en el estado de salud, para razones para el contacto con el sistema de salud y para la medicina tradicional, que son códigos interesantes que especialmente pueden ser útiles al momento de lidiar con poblaciones rurales. Entonces, los capítulos, el 1, por ejemplo, son algunas enfermedades infecciosas o parasitarias, neoplasias, enfermedades de sangre, enfermedades del sistema inmunitario. Y el 18, el 19 y el 20 son capítulos que nos interesan mucho por el tipo de pacientes que tenemos en las clínicas, donde se tocan los temas de embarazo, parto y puerperio,
el 19 algunas afecciones que se originan en el periodo perinatal y anomalías del desarrollo prenatal. También son temas claves que vamos a indagar con algo más de detalle que los otros potenciales códigos. Pero, como les decía, si fuéramos a ver todos los códigos y todos estos capítulos, básicamente sería una capacitación de meses. Como primer punto, los códigos de la CIE 11 son alfanuméricos. Van del 1A00.00 a ZZ9Z.ZZ. Todas esas variaciones están permitidas, ese es el rango. En general, los códigos que comienzan con X son códigos de extensión. Y los códigos de extensión no deberían usarse solos. Es un punto importante a tomar en cuenta. El código de extensión, como bien dice la palabra, incrementa o amplía la definición de un código madre, pero no puede basarse solamente el diagnóstico en el código de extensión. También se ha llegado a la conclusión de que las letras O e I se van a omitir para que no hayan confusiones con los números 0 y 1, que era un problema muy acucioso en versiones anteriores, especialmente cuando los registros todavía eran a mano. Luego, los capítulos se indican mediante el primer carácter. Por ejemplo, el código 1A00 es un código incluido en el capítulo 1, mientras que BA00 es un código incluido en el capítulo 11. Entonces tiene una serie de características. Estos códigos no son al azar, tienen una lógica por detrás. Los códigos de base, también llamados padres, son sobre los que se va a trabajar en CIES a un inicio. Entonces, estos códigos salen en una lista tabular y esta lista puede usarse sola. Pueden ser entidades o agrupaciones de gran interés, o también pueden ser afecciones clínicas más específicas y referirse a una sola categoría. En un código CIE 11 van a haber siempre una letra en la segunda posición. Y esto ha sido hecho para que uno pueda reconocer diferencias entre un código CIE 11 y un código CIE 10. Y el primer carácter del código corresponde siempre al número del capítulo. Entonces, esto puede ser un número o una letra. Si uno se acaba los números del 1 al 10, ya para el 11 ingresas a la utilización de letras. Entonces, es un forma de cómo desentrañar estos códigos. La postcoordinación es un concepto nuevo del CIE 11 y quizás es una de sus características más interesantes y potencialmente importante. Lo que hace es, te da la opción de ampliar a tu diagnóstico base. Aunque se pueden hacer combinaciones de base con base, en algunos conceptos un código de extensión va mucho mejor. ¿Por qué? Código de extensión significa de que estás pudiendo ampliar la definición de lo que tienes al frente, que como clínicos en muchas circunstancias uno se siente incómodo cuando no puede especificar lo que tiene al frente. Entonces, en otras palabras, la creación de estos códigos de extensión tienen la misión de incrementar las chances de que uno pueda ver el diagnóstico tal cual lo describió el profesional de salud. Los CIE 11 tienen descripciones breves y también descripciones largas, que se definen como información adicional.
Las breves tienen un máximo de 100 palabras, indican cosas que siempre son ciertas acerca de una enfermedad o afección y no son necesarias para comprender el alcance de la rúbrica, del registro. Mientras que la información adicional es descripción completa sin límites de extensión. Esta información está disponible en la página web del CIE 11. En estos momentos no está disponible en la historia clínica electrónica. Entonces, si alguno de ustedes tiene una duda, necesita ir a la página del CIE 11, que es obviamente totalmente gratuita y muy sencilla de acceder. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de una descripción corta. Acá hemos hecho la búsqueda de cesárea y la entidad padre es el parto único por cesárea. Y como ven, solamente está una descripción muy corta y muy sucinta de lo que es cesárea. No hay una definición de cesárea. Entonces es una descripción corta que asume que la persona que lo está leyendo sabe de qué se trata el concepto. La cesárea puede poscoordinarse a través de los códigos, en este caso, asociados. Puede uno asociar un código padre o puede uno asociar un código de extensión, que son distintos. En este caso uno puede al parto único por cesárea asociarlo con nacido vivo único o nacido muerto único, en caso de que sea un embarazo no gemelar. Entonces este es un ejemplo de cómo se ve una descripción corta. Acá la descripción, como ven, tiene menos de 100 letras y te da ya el concepto de que es situación que se caracteriza por el desarrollo de un feto hasta la culminación del embarazo, seguida de la extracción del neonato por cesárea. Entonces, esta es el detalle de una descripción corta. Este es otro ejemplo con hipertensión. Como ven, la hipertensión entra dentro de la entidad padre de enfermedades hipertensivas y su descripción dice que la hipertensión esencial o primaria, que representa el 95% de todos los casos de hipertensión, se define como una presión arterial elevada que no es debida o secundaria a una causa detectable. Inclusiones, o sea, ¿qué tipo de términos deberían utilizarse con esto? Es presión arterial alta. Se excluyen enfermedades cerebrovasculares, retinopatía de fondo y cambios vasculares retinianos. ¿Por qué se excluyen? Porque como dice su definición, esta hipertensión esencial es solamente para las circunstancias donde uno no tiene una causa detectable. Pero en el caso de enfermedad cerebrovascular y una retinopatía hay causas detectables, son las que están produciendo la hipertensión y por ello es ese código más adecuado de usar que el código más general de hipertensión esencial. Múltiples entidades. Hay circunstancias donde se puede hacer la agrupación ya sea por localización o ya sea por etiología. Un ejemplo, el cáncer de esófago. El cáncer de esófago puedo clasificarlo en el capítulo cánceres como neoplasia maligna o también puedo clasificarlo como una enfermedad del sistema digestivo. ¿Se dan cuenta? La etiología es la neoplasia. Pero si yo quiero por localización, entonces quiero investigar que es una enfermedad del sistema digestivo. Entonces, la clasificación va a depender de cuáles sean los intereses que tienen las personas que van a hacer el análisis.
Y en ese sentido, quizás en algunas circunstancias habrá que capturar las dos, por localización y por etiología. En otras será demasiado obvia cuál es la localización, entonces no hay problema, será por etiología solamente, pero ese es un análisis que se tiene que hacer a priori. Las enfermedades isquémicas, también como ejemplo, podrían clasificarse en el sistema vascular o en el sistema nervioso. Ahí depende cuál de los dos nos interesa conocer. Pero al momento de que tenemos códigos que ya no son mutuamente excluyentes, necesitamos reconocerlo y tener alguna forma de hacer una disquisición de que estos códigos son la misma patología y no sumar doble. Esto es ya una recomendación para un codificador que ya se dedique a agrupar toda esta información, toda esta data, pero eso va a estar de forma automática identificado en el análisis que haga Oficina Nacional. Entonces, como veíamos, ¿qué codifico? Etiología o localización va a depender de la especialidad o del consenso que pueda tener el establecimiento. El CIE 11, uno de sus principales usos ha sido el tema de mortalidad. Sabemos que la mortalidad ha sido muchas décadas el indicador principal para inversiones en salud, para mejoras de calidad, para disminuir mortalidad materna, disminuir mortalidad infantil, que han sido indicadores que históricamente han tomado toda la atención y el interés de los sectores del Ministerio de Salud y servicios departamentales de salud. Esto de la mortalidad requeriría un entrenamiento por sí solo, el llenado del certificado de defunción. Probablemente se va a preparar un entrenamiento sobre el CIE 11 y mortalidad, pero como ya les había adelantado, nuestra principal preocupación y enfoque en estos momentos es mejorar principalmente nuestra capacidad de captura de la morbilidad. Entonces, la mortalidad lo vamos a ver muy general, pero no vamos a entrar en detalle. Entre estas generalidades importantes a tomar en cuenta, cuando describimos adecuadamente, de forma estándar, la mortalidad, podemos entender mucho mejor las tendencias de salud en una determinada población y especialmente identificar necesidades. Es por eso tan importante que en los certificados de mortalidad podamos introducir la causa básica de defunción. Esto se refiere a aquella enfermedad o lesión que ha iniciado la cadena de eventos mórbidos y que es responsable directo de la muerte. No siempre es sencillo encontrar esta causa básica de defunción, pero en la mayor parte de los diagnósticos sí se puede hacer. Las circunstancias del accidente o la violencia, por ejemplo, que ha producido la lesión mortal, es la que se debe utilizar, y la tabulación ordinaria de la causa en las estadísticas de mortalidad. Entonces, esto significa que mientras no mejoremos nuestra causa básica de defunción, vamos a seguir con registros de hace 10 años atrás que aún nos decían que la población boliviana fallece en casi un 50% por enfermedad cardiovascular. Este dato completamente sesgado debido a que en los registros de defunción se sigue poniendo infarto cardiovascular como principal motivo de defunción, la cual no es la causa básica de defunción y por lo tanto seguimos ciegos para comprender de qué exactamente está falleciendo la población boliviana.
Y como les decía, como tenemos pocas defunciones en CIES, entonces no se usa demasiado los registros de mortalidad. Es un conocimiento muy necesario, pero en este curso introductorio no lo vamos a profundizar más.